Soy Carmen Cazurro García de la Quintana, profesora de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla y autora del libro Cómo existimos, una mirada histórico, social y literaria de más de medio siglo a través de la obra del escritor Manuel Méndez Ballester. Vaya un agradecimiento especial a la doctora Carmen Cazurro por invitarme a ser partícipe de la presentación del libro de su autoría, Cómo existimos. Una mirada histórica, social y literaria de más de medio siglo en la obra del escritor Manuel Méndez Ballester. Méndez Ballester, que fue orgullosamente aguadillano, es considerado uno de los novelistas más trascendentales del siglo XX. A través de su musa, conocimos el relato de la época colonial en Islas Herrera y ver cómo Méndez escribió la estampa de Puerto Rico en la época del 40 en su clásico Tiempo Muerto. Además del relato histórico, se dedicó a la comedia satírica, artículos de enfoques críticos teatrales, ensayos, entre otros. El legado de Méndez Ballester ha servido de referente a lo largo de las generaciones para conocer de cerca los fundamentos de la literatura puertorriqueña. La autora de este libro, desde muy temprano en su carrera académica, descubrió su pasión por la literatura puertorriqueña en las obras de Manuel Méndez Ballester, y no es para menos decir el compromiso firme de nuestra administración municipal en apoyar nuestra cultura, arte y literatura. Nosotros estamos próximos a celebrar los 250 años de fundación de Aguadilla y lo haremos en grande. No solo queremos resaltar la parte turística, festiva y de desarrollo económico, queremos resaltar el área educativa, cultural e histórica de nuestra Aguadilla y Puerto Rico. Es por esto que el municipio de Aguadilla va a publicar libre de costo la edición conmemorativa del libro Julia de Burgos y su amante secreto de nuestro querido Manuel Méndez Ballester, obra literaria editada por la doctora Cazurro. La educación y la cultura son fundamentales para el desarrollo pleno de nuestros pueblos. Quise ser breve en mi participación, pues a ustedes, los protagonistas, les toca hablarnos sobre esta faceta de nuestros escritos de Manuel Méndez Ballester. A mí me llena de mucho orgullo ver el trabajo de la Universidad de Puerto Rico y por siempre la voy a defender a su dedicación sea para que su educación sea una pública y accesible. Muchas gracias. La Universidad de Puerto Rico en Aguadilla se siente honrada de ser parte de la celebración del 250º aniversario de la fundación de nuestra querida ciudad de Aguadilla. 250 años de historia, cultura y tradiciones. Queremos reconocer de manera especial al honorable alcalde de Aguadilla, el señor Julio Roldán Concepción, por ser promotor cultural y permitir que nuestra institución contribuya a esta gran celebración. Asimismo, reconocer la intervención de los siguientes invitados en el conversatorio, doctor Nelson Vera, quien fuera rector de esta institución, a la doctora Carmen Cazurro, autora del libro que se presentará en el día de hoy, al doctor Jorge Ruscalleda, a la profesora Dagmar Galarza, alumnos de la Asociación Estudiantil Praxis, a Abigail Díaz, y también estudiantes del programa de teatro. También queremos agradecer a todos los presentes, miembros de la facultad, personal no docente, estudiantado, invitados, todos. Las aguas azulosas y cristalinas de Aguadilla que bordean nuestra hermosa costa occidental han sido testigos de las melodiosas composiciones del vivarito aguadillano Rafael Hernández y del legado cultural y literario de destacados escritores como José de Diego y Manuel Méndez Ballester. En el caso de Méndez Ballester, quien es una figura primordial en este encuentro literario, sus obras han sido leídas como parte del currículo escolar por generaciones de jóvenes puertorriqueños. Disfrutamos de obras literarias como Islas Herrera, Tiempo Muerto o Don Goyito. Por ello, hoy convergemos para celebrar la fundación de la Ciudad de Encantos y disfrutar de la presentación del libro Cómo existimos, de la escritora, colega y experta en la obra de Méndez Ballester, la doctora Carmen Cazurro.
Que Aguadilla festeje siempre su historia, su cultura, su música, su arte y sus letras puertorriqueñas. Enhorabuena. María del Carmen Casurro y García de la Quintana, nacida en Valladolid, España, el 8 de mayo de 1949, en la Universidad de Valladolid. Culminó un bachillerato en griego, latín y una licenciatura en leyes. Al instalarse en Aguadilla, todo el rumbo de su vida tomó un giro trascendental, llevándola a sentir el anhelo de una carta de ciudadanía de Puerto Rico. En el Centro de Estudios Avanzados comenzó sus estudios en la historia y literatura de Puerto Rico, culminando su maestría y doctorado en un enfoque más detallado en la literatura puertorriqueña. Siendo la literatura puertorriqueña lo que la acercaba a Manuel Méndez Ballester, destacado escritor de la generación del 30, que lo distinguió con su amistad, afecto y admiración. Carmen Casurro de la Quintana empezó a incursionar bajo el impulso de Manuel Méndez Ballester en el ámbito literario como ensayista, cuentista, poeta y novelista, siendo en el año 1993 donde recibió el primer premio del ensayo del Pen Club de Puerto Rico por su libro Medio siglo de periodismo humorístico satírico de Manuel Méndez Ballester. Desde ese momento escribe consistentemente, mostrando preferencia por los temas eróticos de cuentos, Mujeres sin Edén, literatura testimonial, Muros de sombra y experimentar con moldes clásicos, Rendijas del Pueblo. Su legado en la UPR de Aguadilla ha sido desde el 1993. Durante 7 años dirigió el Departamento de Español. Dirigió 5 congresos literarios en la edición de los libros Enfoques Generacionales, Rumbos Posmodernos, La expresión femenina actual, Lenguaje y poesía, y la identidad de la palabra. Fundó 2 revistas literarias en su universidad, llamadas Prismas y Prismas, en donde estudiantes expresaban sus inquietudes con relación a la literatura. Gestionó además la donación de la biblioteca del escritor Enrique Laguerre en la UPR de Aguadilla y la biblioteca Manuel Méndez Ballester en la Universidad Interamericana en San Germán y Aguadilla, donde también trabajó. Su destaque en el área intelectual la llevó a ser reconocida y premiada por su fructífero hacer humanístico, siendo reconocida, además de las instituciones educativas, por su participación en la Junta Directiva de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, donde también ocupó el puesto de vicepresidenta. Otro destaque que recibió fue de la Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico. En sus publicaciones literarias más destacadas se encuentra el ensayo titulado Todo lo mío, todo lo vuestro, merecedor del palmarés de Playa en Valladolid. 2 libros con enfoques en literatura creativa, Escribir para aprender e inspiraciones literarias, y ha sido productora de 2 documentales históricos, Méndez Ballester, El escritor y la circunstancia, para la Universidad Interamericana de Aguadilla, y por último, 50 años de UPRAC, para la Universidad de Puerto Rico de Aguadilla. Ha dejado sentir su voz sobre temas de la actualidad, desde su tierra natal hasta en su Puerto Rico. Continuamos con varias preguntas que le quiero realizar a la escritora. La primera pregunta: ¿cómo podría describir sus años de estudios universitarios en Puerto Rico? Bueno, mis años de estudio en Puerto Rico, como los de cualquier estudiante, pues fueron un poco complicados. Yo era la única estudiante española validucha en la clase de mis compañeros que estaban asignados por el sol tecnológico. En ocasiones se hablaba de los genocidas españoles en la clase de historia de Puerto Rico, por poco yo voy con una bandera blanca, pero a la larga todo pasó, todo se integró y aprendí muchísimo de la historia y la literatura de este país, porque saben que cuando yo vine de España traía a mis espaldas la historia del Imperio Español maravillosa, valiente, un imperio donde nunca se ponía el sol, como ustedes saben. Pero cuando yo empecé a estudiar aquí, con escritores de este país, con nacionalistas de jóvenes, de mis profesores de historia, me di cuenta que yo tenía que subvertir la historia, porque la estaba estudiando desde el punto de vista de la esclavitud, de los oprimidos, de los colonizados. Y cómo decirles que yo salí de esos estudios fortalecida, porque aparte de adquirir lo que yo denomino mi carta de nacionalidad puertorriqueña, ustedes no tienen pasaporte puertorriqueño, para mí los estudios son eso, el poder opinar críticamente sobre asuntos de Puerto Rico sin que se me acuse o se me afee de etnocentrista, de que lo mío es lo mejor. Y entonces les puedo asegurar que me siento enriquecida por estos estudios, porque tengo 2 culturas.
Aunque hablamos el mismo idioma, la idiosincrasia es diferente, ustedes lo saben. Tengo la cultura puertorriqueña y la cultura española. Realmente soy afortunada. Creo que ya te he contestado. Gracias. Y la siguiente pregunta, ¿qué le motivó a colaborar con un escritor puertorriqueño? Bueno, qué pregunta. Mientras estaba estudiando, es continuación de lo anterior, pues resulta que yo quería aportar a Puerto Rico como una puertorriqueña más. Y en mis clases de tesis de maestría, mi profesor dijo una serie de temas que nunca habían sido investigados. Entre ellos, el medio siglo de periodismo humorístico satírico de Manuel Méndez Ballester. Entonces yo, muy intrépida, yo dije, ese es mi tema. Y da la casualidad que venía Méndez Ballester a esta institución, en el anfiteatro A100, a presentar su libro 4 cuentos de humor. Y ahí lo conocí, y ahí me acerqué, y traté de hacer un contacto para que me recibiera en su casa. Por cierto, que era el primer contacto con el escritor, no vayan a pensar que fue maravilloso, porque era casi un Dante literario, muy lejano de momento, luego cambió completamente. Pero bueno, logré acercarme a él y obviamente acabó por abrirme la biblioteca de autodidacto en su casa. Me dejó una confianza total en que yo fuera la gestora de su biblioteca, a la Interamericana, y sobre todo, cuando yo gané ese primer premio por el libro que escribí sobre él, y cuando se abrió la sala monográfica de la Interamericana, el hombre revivió. Tengo en cuenta que cuando me acerqué a Méndez Ballester, el hombre tenía a su esposa, de esos amores románticos, a Gloria Saavedra, prácticamente muriéndose de cáncer. Y él pensaba que se iba a ir con ella. Después de todo este engranaje de premios, de reconocimientos, el hombre revivió, hasta escribió 2 obras de teatro. Y yo siempre estuve con él, al lado. Les puedo decir que durante 12 años de amistad, a pesar de la diferencia de edad, yo me sentí humanamente y profesionalmente crecida en todos los sentidos. Así que siempre daré gracias a Dios porque Méndez Ballester estuvo en mi camino. Gracias. Y la siguiente y última pregunta es, como escritora, ¿cuál es el efecto que espera sobre los lectores activos de mi generación que estudian su obra? Bueno, qué buena pregunta. Yo llevo este es mi número 18 libro, ¿verdad? He escrito, pero no tengo prurito ninguno de escritora, como las escritoras mundiales. No, lo mío es comunicar. Pero les voy a decir, yo siento un placer enorme cuando, por ejemplo, encuentro una palabra y para mí es nueva. Yo soy espeleóloga de las palabras. Me pongo la lucecita del casco y digo, adiós, ¿qué significa esto? Y que yo no lo conozca, porque pasó lo mismo. Me pasa lo mismo cuando yo me enfrento a los estudiantes y les quiero decir, hay que interesarse, hay que entusiasmarse, hay que descubrir a la gente, que es gente nuestra, gente puertorriqueña. El hecho, y me refiero a los estudiantes, el hecho de que tengamos Wikipedia a la mano, eso no significa que conocemos la verdadera historia, que investiguemos nada, que es una información, pero recuerden, una cosa es informarse y otra cosa es formarse y transformarse. Yo, con lo que escribo, con los libros que he escrito sobre Méndez Ballester en particular, pretendo, y con que estas generaciones nuevas entiendan que hay libros que se convierten en clásicos como este, de cómo existimos. ¿Por qué? ¿Qué es un clásico para mí? No estoy hablando solamente del Quijote de Cervantes. Un clásico es un libro que conforme pasa el tiempo se va volviendo a leer y de nuevo nos va diciendo cosas y de nuevo nos va instruyendo y alentando. Y yo entiendo que el libro, la ejecutoria, tanto en la dramaturgia, en el teatro, en la narrativa y en el periodismo, es un documento social y literario que realmente ustedes deberían de conquistar para enfrentarse a su futuro. El futuro no es Wikipedia, el futuro no es lo cibernético. Creemos que somos dioses porque dominamos la tecnología, pero somos dioses infelices e inconformes porque no llegamos al fondo de la situación. Presentar y propiciar un diálogo acerca de un libro escrito por la doctora Carmen Casurro me ubican en una tesitura de gran responsabilidad y complejidad que me honra y ante la cual espero estar a la altura. Presentar un libro basado en la prolífica obra de Méndez Ballester y que lleva por título ¿Cómo existimos?, nos ubica en el terreno filosófico de la ética. Ya desde el epílogo y con el epílogo, la autora nos devela la ética como uno de los hilos conductores que vertebran la obra de Méndez Ballester. A continuación, cito el epílogo del libro que hoy presentamos y que es de la inspiración del propio Méndez Ballester.
La existencia discurre a medida que el hombre se enfrenta a sus problemas y toma decisiones, para lo cual es imprescindible el disfrute de la libertad. Cierro la cita. La obra de Méndez Ballester está enmarcada por una profunda inquietud en cuanto a la condición humana. Ya desde su faceta de periodista destaca su preocupación en cuanto a qué somos y su preocupación en cuanto a en qué consiste eso a lo que se denomina la condición humana. En la obra de este autor aguadillano se intersecan la ética y la moral. Así las cosas, me permito con brevedad establecer algunos parámetros conceptuales que provienen de la propia ética. Siguiendo al filósofo americano Gustavo Escobar Valenzuela, la moral quedó definida como el estudiante de moral social, conjunto de normas que tienen como propósito controlar la conducta del ser humano en sociedad. La moral es intrínsecamente paradójica, pues su propósito es controlar, no regular, controlar. No obstante, la moral se dirige a seres que son libres y que por lo tanto deciden voluntariamente si acatan o no los códigos morales. La moral representa y presenta un marco normativo básico que permite, que posibilita, que fija dentro de unos parámetros la vida humana. La moral se configura en un conjunto de normas y formas a través de las cuales los humanos aspiran a realizar el valor de lo bueno. Ese marco normativo queda impregnado inicialmente en la individualidad de los sujetos, pero después pasa a reflejarse con los actos individuales y se conforma en una pauta de comportamiento social. Así pues, la moral se interseca, en la moral se intersecan lo individual y lo social. Por su parte, la ética es una disciplina filosófica. La relación entre ética y moral es que la ética estudia los sistemas morales, produce conocimiento, produce crítica en cuanto a los sistemas morales que han prevalecido en unos y en otros momentos sociohistóricos. Para Aristóteles, la ética es la teoría de la conducta humana vista desde la perspectiva de la moral. Teoría del fin al cual deben dirigirse los actos humanos y de los medios para alcanzarlos. Para el politólogo ecuatoriano Rodrigo Borja, la ética intenta disciplinar el comportamiento para que el hombre busque, en conformidad con lo que es su naturaleza, el bien y la virtud. Luego de haber hecho estas distinciones epistemológicas, de manera particular me permito poner énfasis en lo que es una de las obras más conocidas de Méndez Ballester, Tiempo Muerto. Pues, a mi modo de ver, en ella se ilustra lo que en la ética se denominan como los planos de la moral. Me remito a esta distinción elaborada desde la ética, a partir de la cual se plantea que la moral tiene un plano normativo y un plano fáctico. ¿Tiene un plano normativo? Sí. Bien. El plano normativo de la moral está constituido por lo que queda dictaminado, por lo que se dicta en el sistema moral que es predominante en un momento sociohistórico dado, mientras que el plano de lo fáctico lo constituyen aquellos actos que se concretan en la realidad. El plano fáctico de la moral está constituido por comportamientos que en el plano de la moral pueden haber acatado o no ese conjunto de mores que prevalece. Tiempo Muerto contiene ambos planos de la moral, a mi modo de ver. Luego, a ver cómo salgo yo de aquí. Tiempo Muerto contiene, a mi modo de ver, ambos planos de la moral. Situemos la obra en su contexto sociohistórico, recordando que toda obra literaria como producto cultural está sociohistóricamente situada. Al final de la década de los 30, Méndez Ballester escribe Tiempo Muerto, obra en que ilustra magistralmente un escenario en el cual el hambre, la miseria y la desesperación hacen tambalear el sistema moral que hasta entonces se entendía predominante. Es entonces cuando nos presenta un escenario social de profunda desintegración moral.
Tiempo Muerto ilustra el campo de batalla en el que entra en pugna el plano normativo, lo que se supone, lo que es, lo que debemos entender y hacer por moral, y el plano fáctico, lo que al final el sujeto, entendiendo la moral prevaleciente, hace o no hace. Fijémonos en Ignacio, jefe de la familia y padre de Rosa, que al enterarse de que ésta había sido ultrajada por el señor hacendado, decide ir a pedir cuentas y restituir la honra y la dignidad de su hija Rosa, tal como dicta la norma moral, y por ahí está el plano normativo. Y sin embargo, en el plano fáctico de la moral, con su decisión y su comportamiento, termina actuando contrario a los dictámenes morales de la época. En lugar de ajustar cuentas con el hacendado, como mandata la moral de aquel momento, termina cambiando su hija, la entrega al hacendado a cambio de un trabajo que le proporcionará sustento a la familia. En su libro, la doctora Cazurro hace un recorrido por la obra no solo prolífera, sino diversa de Méndez Ballester. De esta forma, le saca lustre a instancias de la vida y del quehacer de este literario que tal vez son menos conocidas. Así, por ejemplo, me interesa destacar la faceta de periodista de Méndez Ballester y su capacidad para incidir en la realidad política del país valiéndose de la sátira política. Asimismo, merece el esfuerzo destacar su faceta en la vida política como miembro de la Cámara de Representantes. De esta etapa de Méndez Ballester llama la atención sus preocupaciones en cuanto a la conservación del medio ambiente, preocupaciones que plasmó en algunos proyectos o gestiones de ley. El suceso del Cerro Maravilla, no sé si ustedes se acuerdan, pero era la principal distracción del día en la televisión. Eso era como una novela en capítulos, ¿no? Él critica eso. Él dice, no, están trivializando tanto estos temas, que es lo mismo que ahora con la guerra de Ucrania. La vemos y nos acostumbramos a ver eso. Es una cosa increíble, nos estamos despersonalizando, ¿no? Miren cómo él trataba a Romero Barceló. Y les quiero decir que a pesar de este trato tan grotesco, tan rebajador, su esposa, yo fui testigo de eso, Kay Romero, que se encontraba con él en San Juan, porque él vivía en el condado, lo veía y aquello era un cariño y una estima tremenda, a pesar de que a su marido lo ponía, bueno, ya ustedes lo verán, en remojo, digámoslo. Miren lo que dice. En la página 148 dice sobre Romero Barceló: desesperado, saca la cabeza de entre sus propios escombros y así, paticojo y magullado, se dirige a su oficina. Ya lo tenemos al hombre dirigiéndose a su oficina de esa manera. Dice, se pone el disfrete de abogado, que no era. Se sienta en la silla y expulsa una opinión legal del tamaño del huevo de un carey. Luego dice, en otro contexto, Romero se parece más a un toro bravío que a un caballo, porque siempre está metiendo la cabeza, fajándose como un toro en cuanto a controversia política se presenta. Romero, dice en otra ocasión, es como un brillante. 3 en 1. Es como el misterio de la Santísima Trinidad. Lo cual quiere decir que las 3 personas o caretas de Romero, como gobernador, como presidente del PNP o como ciudadano particular, son inseparables. Pues se trata de un solo cacique verdadero. Si se dan cuenta, estos señalamientos que eran fuertes en su día, hoy, si fuéramos a decir, ¿quién se encarga hoy de esto mismo? ¿Quién tiene el valor? ¿Quién tiene la técnica de a diario? Porque él escribía 2 columnas diarias en su periodismo. En el teatro tiene 3 obras de teatro que se llama La Colilla, Los Cocorocos y Tambores en el Caribe, que obviamente los políticos están retratados. Los políticos ya sabemos que cojean. Hay otros que caminan muy bien. ¿Ve? Pero, ¿quién? Pues yo diría que con la notable excepción de Silverio Pérez en algún momento y con los rayos gamma, de alguna manera. Pero yo no veo que haya sátira, que haya latigazos a estas conductas que los ciudadanos comunes y corrientes tenemos que aguantar. Así que la columna de Méndez Ballester ayudaba. Y además, Méndez Ballester es un personaje multidimensional. Su humanidad se multidimensionaba en la calle. Él aceptaba la cultura popular. Él hacía que la gente común y corriente se sintiera representada, acompañada. Así que yo entiendo que este es un libro que hace falta y la inspiración y el entusiasmo de él hacen falta. Yo honestamente yo no sé qué decir.
pero vamos a ver si aporto en algo. Previo a todo, pues me uno al saludo protocolar y me siento más que contento de volver a estar aquí en el recinto, porque para mí seguirá siendo el recinto. Esto no es un colegio más, es el recinto de Aguadilla de la Universidad de Puerto Rico. Antes de comenzar a leer, también me uno a las palabras de la compañera Dagmar, en especial a lo que ha mencionado el señor alcalde. Cuando fui rector defendí este recinto hasta lo último. Y quiero que sepa que yo creo que toda la universidad aquí en Aguadilla, todo, del estudiantado, personal no docente y docente, puede estar seguro que vamos a dar siempre la lucha por mantener este recinto. Y en el caso de este servidor, como conversaba con Padre Ángel, Alberto, disculpe. Bueno, pero es que es un ángel también aquí, así que yo lo puedo decir, porque yo soy producto de este colegio. Y yo llegué aquí como prepa en el año, no tira el número. No vas a decir. Sí, con orgullo, 844-829751. Y me fui de aquí, como hablaba con la señora decana, me fui con las botas puestas, desde estudiante hasta que me retiré. Así que hay que seguir dando la lucha por la Universidad de Puerto Rico, en especial por este recinto, que el señor aquí, el amigo Freddy González, formó parte de ese grupo que estuvo luchando porque se estableciera este recinto. Lo segundo es que Abigail, oye, sacó rápido de que era del Departamento de Ciencias Sociales, o sea, no lo dejó en el aire, Abigail, y eso es muy importante. Y bueno, ya te percataste que también fui de esos estudiantes de Ciencias Sociales, así que conmigo. Bueno, yo quiero comenzar ya formalmente a la presentación, pues agradeciendo, ¿verdad?, la invitación. Me tuvo por sorpresa, tengo que reconocerlo. Me tuvo por sorpresa cuando recibí la invitación porque pues hace tiempo que no realizo este tipo de labor. No obstante, al observar que el libro trataba, ¿verdad?, o trata, y fue escrito por una colega universitaria, pues para mí tiene mucho valor. Yo soy de los que creo que los docentes universitarios, y así debe ser la definición, no estamos para transmitir conocimiento, estamos para crear conocimiento. Y eso para mí es sumamente importante. Y yo creo que esa es la diferencia entre un docente universitario y un maestro. Y yo creo que el docente universitario está para educar, no importa el lugar donde se encuentre, y crear conocimiento. La doctora Casurro nos hizo llegar un ejemplar del libro. Y a través del tiempo he aprendido que un buen libro uno no lo deja a mitad. Un buen libro uno comienza a leerlo y como está tan y tan bien redactado y presentado, uno tiene que ver el final del libro. Por si acaso, doctora Cazurro, hoy públicamente le admito que recibí su libro un 9 y ya el domingo lo había leído completo. O sea, y por si acaso, tiene muchas páginas. Lo van a ver ya escrito por ahí. Y eso para mí es sumamente importante, y más como se ha mencionado por la figura de don Manuel Méndez Ballester. Muy poca gente aquí, aunque hay muchos que sí, pero yo diría que la mitad, tal vez el señor alcalde y padre Alberto, ¿verdad?, que no necesariamente me conocen de tiempo en la universidad, y otros invitados que están aquí, pero desconocen que dediqué mis estudios a la figura de don Enrique Laguerre. Los de español no me caigan encima, y de estudios hispánicos, ¿ok? Porque no traté a don Enrique Laguerre como el literato o como el novelista, sino que me dediqué a estudiar a don Enrique Laguerre como el ser humano. Ese individuo que se preocupaba, ¿verdad?, se preocupaba por la situación. Y en ello, uno de los artículos que aparece en el libro, específicamente en el capítulo 3, que habla sobre el periodismo ballesteriano,
tradición y ruptura, ¿verdad? La profundidad con la cual la doctora Cazurro penetra en ese humor de Ballester, que ya he hecho alusión previamente, me llamó mucho la atención algo que a veces, que ahora estoy criticando, a veces los docentes universitarios nos olvidamos a quién escribimos y creemos que todo el mundo comprende el vocabulario y la forma de redactar nuestra. Y en muchas ocasiones se nos olvida que lo que escribimos también debe ser llevado a toda la sociedad, desde el que tenga doctorado al que tenga menos preparación académica. Y aquí yo quisiera hacer una pregunta, si la quiere anotar, doctora, para que luego reaccione, ¿verdad? ¿Eso estaba en la naturaleza de Méndez Ballester? O sea, esa forma de escribir en ese vocabulario cotidiano, me consta que hace 2 minutos, 3 minutos nos presentó ejemplos, pero es que eso estaba en su naturaleza, o era que buscaba la manera que efectivamente educara, aunque fuera desde otros espacios. Lo dejo ahí para que luego usted si puede penetrar en ello. Es interesante que se ha hecho alusión a la parte política de don Manuel Méndez Ballester. Y quiero dejar constatado y consignado que efectivamente conocía algunos de los aspectos de don Manuel Méndez Ballester, y porque el trabajo de la doctora Cazurro ha hecho alusión a esa parte política de Manuel Méndez Ballester. Sin embargo, la sorprendí y ella le tira porque ya mismitos. Porque hay un discurso que hace don Manuel Méndez Ballester, pues voy a leerlo para no fallar en la cita, que es del 21 y 22 de diciembre de 1966, al aprobarse el proyecto del Senado 470 disponiendo la celebración de un plebiscito en Puerto Rico. ¿Y por qué hago alusión tan precisa a ese discurso? Es que ese discurso ha sido resaltado porque no solamente participó Manuel Méndez Ballester, sino Aguedo Mojica Marrero y también Severo Colbert Ramírez. ¿Y por qué hago alusión a estas personas? Porque algo importante tenía ese discurso. Y ustedes dirán, ¿por qué mencionó que sorprendí a la compañera? Bueno, porque ella me pidió una copia y yo la tenía y se la hice llegar. Y estoy seguro que ella en su momento nos va a decir la importancia de ese discurso, porque el humorismo de Manuel Méndez Ballester está presente en ese discurso. ¿Y de qué manera? Que no voy a entrar en detalle. Don Manuel efectivamente trabajó en los temas sociales que tienen que ver con la ecología, pero también con el aspecto del bienestar de los seres humanos en Puerto Rico. Recordemos que estamos hablando de una figura de los años 60. Años, y me corrigen los que tienen un poquito de más edad que ellos saben, muy controversial, no solo en Puerto Rico, sino a nivel internacional. Era la época de la Guerra Fría, donde cualquier persona que se expresaba o si expresaba algo en contra del gobierno de Estados Unidos, ya se le colocaba una etiqueta porque esa persona ya era un espía, esa era la palabra que utilizaba. Yo por suerte nací en esa década, así que yo creo que papi y mami no me hicieron espía, así que quiero dejarlo claro. Pero es interesante porque ese humor de Manuel Méndez Ballester en esa década, en el periodo en que él es representante a la Cámara, que fue representante por acumulación a la Cámara, hizo aportaciones no solo para el municipio de Aguadilla, sino también para todo Puerto Rico, en especial en el tratar de mejorar la condición de vida social de los puertorriqueños y puertorriqueñas en esa época. Por ello, como está marcado en el libro, en las páginas 113 y 117, habla específicamente sobre esa preocupación social de Manuel Méndez Ballester constantemente. Y le dejo la pregunta aquí en el tintero para que luego nos la puede explicar. Específicamente si puede comentar
esa manifestación de la preocupación social de Manuel Méndez Ballester hacia todos los aspectos de la vida. Sí estamos claros que en Tiempo Muerto, y para aquellos que no lo hayan leído, lo que estamos hablando es un periodo en donde se trabajaba por época. O sea, era lo que en inglés le llaman los season jobs o los trabajos de temporada. Y todo lo que ocurre es que en la caña usted trabajaba para la zafra y después estábamos en ¿qué? En Tiempo Muerto. Y ahí era donde efectivamente, me corrigen, y aquí hay varios historiadores y compañeros que conocen de ese momento, es un momento muy crítico, incluso todavía, hoy día. Personas que trabajan por periodos y después el resto del tiempo se quedan, lo que se dice en España, si no me equivoco, le llaman el paro o el desempleo. Y eso tiene mucha repercusión. Por último, efectivamente, ese aspecto político de Manuel Méndez Ballester es bien significativo. Porque don Manuel Méndez Ballester, voy a atreverme a decir algo, es como si hubiera sido mi abuelo don Nemesio Hernández. Porque lo que experimentó don Manuel Méndez Ballester fue lo que experimentó mi abuelo Nemesio Hernández, a tal grado que llegó a protestar contra los de su propio ideal político. ¿Todo por qué? Porque esa brecha entre esa moral social o esa moral propia de qué es lo que pienso, llega un momento que yo creo que a muchos seres humanos, no sé si ya a mí me está ocurriendo, nos llega hasta donde lo que pienso va por encima de lo que tal vez piensan nosotros. Así que dejé las preguntas, no sé, doctora, son prácticamente 3 preguntitas, una de ellas más bien comentar, así que... Claro que sí, muchas gracias. ¿Estaba en la naturaleza de Méndez Ballester lo grotesco? No. Les voy a explicar. Méndez Ballester, en los años 45, que es cuando él empieza a escribir, resulta que era un filósofo completo, un filósofo de carácter existencial. Él, como autor autodidacto, que fue a la universidad brevemente a estudiar leyes, tuvo que dejarlo por cuestiones económicas. Resulta que en toda su biblioteca hay un muestrario de filósofos europeos, en especial Heidegger, que le preocupaba mucho la cuestión de la lengua y la cuestión del ser existencial. Pues Méndez Ballester era una persona sumamente académica, seria, pulida en su hablar. Sus referencias eran cervantinas, como digo, filosóficas. El existencialismo de la posguerra también cuadraban él, de tal forma que sus artículos de periódico tenían el título de La condición humana. Por lo tanto, ese humor cambia, pero cambia cuando cambian las circunstancias políticas. Les voy a explicar un poco. Ustedes saben, sobre todo los de literatura, quizás los de sociales y demás, que en Puerto Rico, la historia de Puerto Rico a nivel histórico y literario se divide en generaciones. Hay grupos de personas que, dependiendo de los años, los 70, los 80, tienen las mismas inquietudes temáticas, las mismas formas de expresarse. Pues claro, pues Méndez Ballester tuvo que evolucionar de acuerdo a las generaciones que iban evolucionando al paso de su edad, ¿no? Así que tenemos el caso de que cuando llega a Puerto Rico el cambio de lo rural a la ciudad, pues obviamente él tiene que cambiar su vocabulario y aceptar un poco el vocabulario de la urbe, de la ciudad, de lo popular. Pero cuando llega el cambio fundamental que hubo en esta literatura de los años 75, en que la literatura femenina tiene presencia importante, él incorpora a la mujer en su discurso, pero sigue siendo serio, ¿okay? Sin embargo, cuando llegamos a los 80, que es la época del boom latinoamericano y del post-boom, ahí resulta que las influencias que nos vienen de García Márquez y de otros escritores llegan a Puerto Rico, y en Puerto Rico encuentran en Luis Rafael Sánchez su principal heredero. Y Luis Rafael Sánchez tiene un libro que yo le recomiendo que se llama En cuerpo de camisa, que es un libro de cuentos fascinante, donde por primera vez en Puerto Rico introduce el tema de la prostitución, de la homosexualidad, de la negritud. ¿Okay? Y entonces Puerto Rico reaccionó de una manera que, o sea, no habló. O sea, hasta que la crítica vino de las hermanas Mercedes Varal
trató de incorporar a Lucas Sánchez como el introductor del mundo latinoamericano en Puerto Rico. En Puerto Rico esos temas eran tabú. ¿Qué sucede? Que aparte de los temas, venía la palabrería, porque una prostituta no habla lo mismo. El niño que en el cuento de Tiene la noche una raíz, que es la historia de una prostituta, que abre una noche de su ejercicio, ¿verdad? Abre la puerta de su casa y se encuentra con un niño que tiene encerrado en su puño algo y le dice: doñita, vengo a probar de lo de vino. De lo de vino. O sea, el vocabulario es de acuerdo a la clase social. Y no les digo yo el cuento de Hum, que es el cuento del homosexual que acaba suicidándose porque lo acorrala el pueblo, un pueblo de negros que no admite que la negritud pueda ser homosexualismo. Se reproducen todas las malas palabras de ese pueblo. Y luego hay un cuento que se llama Etcétera, etcétera, que es el típico cuento que narra cómo un individuo en la sociedad va incomodando a las mujeres por la espalda, le tira la falda al otro, que pasa allá, y va su mente, tal y como en su mente ve a las mujeres, el sexo y demás, se transcribe en ese libro. Por lo tanto, lo que les quiero decir, que Méndez Ballester, al tener que convivir con estas generaciones que en un momento se llamaron generaciones mal habladas, y estamos hablando de una generación en la que aquí hay la esposa de un gran representante, de un escritor, en que se introducen temas, palabras, de una manera en que la cultura popular ya se tiene en cuenta dentro de lo que es la cultura general. Por lo tanto, Méndez Ballester evoluciona de acuerdo a cómo va evolucionando la literatura. Pero llega un momento, y ustedes se preguntarán, ¿pero qué generación es la que vivimos hoy? No. Hoy vivimos en la generación inexistente. Y como máximo yo les hablaré al final de un resumen de lo que es la posmodernidad. Y defenderé que Méndez Ballester es un autor posmoderno y que por eso hay que seguirlo leyendo. Pero yendo a lo que me preguntaba él, realmente el humor, la sátira y demás llegan en los momentos en que él forma parte de esa legislatura y ven el toma y daca, el cómo debajo de la mesa se intercambia dinero y demás, y entonces él ve que entre la política de acción y la política de las ideas no hay, o sea, hay un tremendo hoyo negro. Y ahí es que él viene, como digo yo, a latigarlo con la sátira, con lo grotesco, con la animalización, y realmente es que no dejaba a nadie vivo, entiéndenme, a estos políticos que realmente tenían unas actuaciones que realmente no eran ejemplares. ¿Okay? Entonces, me parece que hablaste mucho de la preocupación social, de cómo lo veían ellos. Pues creo que tanto la profesora Galarza como tú hablan de tiempo muerto. Recuerden que la preocupación social de Méndez Ballester se inicia en los años 30, cuando él escribe Tiempo muerto en los años 36, cuando Puerto Rico era pobrísimo, ¿okay? Cuando el que luego fue gobernador y gobernó bajo el Estado Libre Asociado, en ese momento Luis Muñoz Marín iba a saltar arriba a las montañas de Puerto Rico para averiguar en qué estado de pobreza vivía Puerto Rico, y era tal el estado de pobreza enorme. Él hablaba del tiempo muerto en Puerto Rico. Entonces Méndez Ballester escribió una obra con el mismo nombre, Tiempo muerto, diciendo: ¿qué hace la gente después de que ha cortado la caña y no tiene trabajo? Pues un tiempo muerto, se muere de hambre. Ese realismo social que se ve en Tiempo muerto es la preocupación fundamental de Méndez Ballester, que sigue hasta el final de sus días, pero claro, disfrazado, porque se sale del campo, se sale de la ruralía, y entonces nos trae a la ciudad una obra como Bienvenido Don Pollito, donde nos pone al tanto de que un jíbaro como se acostumbra a la industrialización de la ciudad de San Juan, pero sigue habiendo esa preocupación. En todas sus obras hay preocupación social, y dentro de lo social recuerden que está la urbe, la cultura y la política. Así que, incluso la visión de la mujer, por cierto, que el alcalde habló de que se va a reeditar un libro por iniciativa mía, en el que yo creo muchísimo, porque en el 2006, con mis estudiantes de honor, tuve el placer de presentarla aquí internamente y fue un éxito. Julia de Burgos y su amante secreto, es una obra que no se conoce. O sea, a la preocupación social de Méndez Ballester hay que unir una visión bien liberal de la mujer. Hay que contemplar
cómo ve a Puerto Rico dentro del mundo, ¿no? Hay un momento en que dice, nos estamos acercando tanto a lo cibernético, a las tecnologías, que nos creemos dioses, pero ojo, somos dioses que no somos felices. Como diciendo, no hay realización personal en este tipo de sociedad. ¿Okay? No sé si he dejado algo suelto. Si puedes comentar con relación al discurso. Sí. Hoy, por cierto, cuando me relaciona y me dice, yo tengo la ponencia de Méndez Ballester, evidentemente. Le digo, la ponencia, yo no le había dado en sí importancia específica, porque yo sabía que todo lo que hizo Méndez Ballester yo lo llevé a la sala monográfica Manuel Méndez Ballester de la Interamericana. Y evidentemente está esto también, pero no disponía de ello en casa. Y cuando Méndez Ballester, en los años 60, que se aprueba la ley del plebiscito, se ve involucrado como legislador en esto, dice algo así: esto es un debate estéril ante las urgencias reales del pueblo. Nos vamos a gastar como un cabo de vela. Fíjense esta metáfora. Todos los años la misma cosa. Todas las elecciones hay que hacerle. Dice, discutiendo el estatus parecemos futbolistas que se van pasando la bola de un sitio a otro. Pues vamos a probarlo y que los políticos hagan lo que tienen que hacer más allá del plebiscito. Pero él, recuerden que todos los humoristas han tenido fama de triviales, de que no son importantes, pero él tenía una erudición enorme en todo, era una gente preparadísima. Y en ese mismo discurso que tú recordarás, Nelson, él habla de que en 1904, por primera vez, se va al Congreso para resolver el problema del estatus entre estabilidad e independencia. Y luego dice, en el 1912, se lanza la idea de consulta efectiva al pueblo. Fíjense, en 1912. Para luego, en 1940, cuando triunfa el Partido Popular, ya se compromete a consultar el plebiscito. Llega 1952, el Estado Libre Asociado, y ya, gracias a eso y al impulso en 1960, se aprueba la ley del plebiscito. Si ustedes, que son inteligentes, van viendo cómo esta cuestión del plebiscito va y viene, y va, y nunca se soluciona, pues se darán cuenta de que Méndez Ballester apelaba por dejar ese asunto ya resuelto, que se olvidaran ya los políticos de eso y que se dedicaran a lo que se tenían que dedicar, porque la gente se estaba gastando como un cabo de vela. Ustedes saben que en las velas hay una cosita así que se va gastando. O en un partido de fútbol, una pelota va de un sitio a otro y no se sabe quién va a ganar. Por lo tanto, yo entiendo que él agachó la cabeza, participó aprobando, pero realmente no estaba convencido. En fin, yo entiendo que este escritor, concluyo ya definitivamente, es innovador, es entusiasta, es creativo, es actual. Para él, Puerto Rico fue una amorosa condena, y esto es propio de todo intelectual que vive en una colonia. Y yo les agradezco a todos el que me hayan acompañado en esta nueva aventura y espero que de alguna manera les haya interesado el tema. Muchas gracias.